Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les envío un mensaje el licenciado Miguel Ureña Cascante. Yo soy secretario general del Sindicato de Trabajadores Hacendarios y el sector aduanero nacional. Poseo una licenciatura en administración, una licenciatura en derecho. Soy acreditado en ambos colegios como abogado, en el Colegio de Abogados, como profesional en administración en el Colegio de Ciencias Económicas y como contador privado también. El anterior comentario se lo formulo con el único fin de darle credibilidad a los argumentos que voy a señalar. Soy auditor fiscal desde el año 92 en promedio, es decir, que tengo un promedio de 28 años de trabajar en Hacienda Pública y luchar a la par de grandes compañeros por lo que nosotros denominamos la equidad y la justicia social. Como todos saben, los impuestos que se recaudan aquí sirven para varios fines: salud, educación, seguridad y otros más. Resulta que la publicación a la que me voy a referir es una página en la Extra, donde la señora ministra de Planificación hace ver de que es posible que reduzcan los salarios de los empleados públicos. Nosotros, he señalado en otros medios, los empleados del Estado hemos estado en pandemia desde hace muchos años, hemos estado en crisis, no es la primera vez que nos ataca una pandemia de esta naturaleza, pero en ese sentido quiero hacerme o hacer referencia a lo que realmente hemos denunciado y que realmente el pueblo a veces omite o ignora quizás porque les resulta pues beneficioso. Pero ya es hora de que nosotros como funcionarios a nivel general, tanto el sector público y privado, hemos visto de que el agravante se viene siempre por el lado más delgado de la cuerda y esto no se vale. Yo creo que debemos tomar en consideración que debemos señalar o invocar la memoria. ¿Por qué la memoria? Porque sabemos que el 8% del PIB se lo han estado robando durante muchos años los que evaden o defraudan el Estado. Es decir, no pagan los impuestos que les corresponde. Entonces esa cifra que ronda casi los 2 y resto de billones de colones, año a año se lo han estado quitando al gobierno. Y resulta ahora que una pandemia de 15 días los está quebrando. Imagínense que hay una restricción o no se ha gestado ninguna restricción a las transferencias de capital. Podríamos estar en este momento en nuestra casa y a nivel electrónico los grandes empresarios que han resultado ser los que generalmente declaran cero. Estos están haciendo transferencias electrónicas de fondos y los pueden estar mandando para otros países y nadie se está dando cuenta porque estamos en su casa a través de la pandemia. En fin, está sucediendo mucho. Se creó la moratoria fiscal. Ya a nivel privado, y ustedes decían muchos, un montón de vagos están en las calles peleando por el derecho a huelga, porque no pasara el combo fiscal. Pero ya se han dado cuenta de que no estábamos tan mal. Hoy por hoy, a los empleados del sector privado ya les pueden reducir la jornada de trabajo hasta en un 75%.
Hoy están diciendo algunos el 50%, que pueden llegar al 75%. Y a los que se les antoja el patrono, simplemente suspender el contrato de trabajo y mandarlo para la casa sin salario. Ya nosotros nos dimos cuenta de que el ministro de Hacienda no tiene la varita mágica que podríamos haber esperado con esa gran experiencia que ha tenido en el Banco Mundial durante tantos años. No hemos visto una propuesta seria, equitativa y justa, además de progresiva, para atacar esta pandemia. Por el contrario, como reitero, la moratoria. Se ha constituido la moratoria, pero no hemos visto un ataque frontal a los grandes capitales que hay en los bancos privados y públicos, donde se ha generado riqueza de mucho empresario durante muchos años y resulta que ahora dicen de que con 15 días están en quiebra. Yo creo que debemos ser más serios y el pueblo costarricense retomar una lectura de todos los eventos y poder de una u otra forma analizar qué es lo que se está gestando detrás de todo esto. Para nadie es un secreto que, bueno, se dice que hay un cuarto junto. Es decir, que a la par de los actores políticos, que es nuestro presidente y algunos ministros y diputados, hay un grupo de personas que influyen mucho en las decisiones que ellos toman o las actuaciones que ellos generan. Eso es lo que se dice. Yo me imagino aquel títere que es el que maneja, ¿verdad? La marioneta a su antojo. Pues yo creo que una persona responsable y que haya hecho un juramento, porque yo lo considero así muy sagrado, además de eso por mis creencias y mis valores, creo que es muy delicado prestarse a un juego donde el pueblo está pues desfalleciendo, ¿verdad? Y entonces a través de la asamblea mueven los tentáculos y generan esas leyes como la que les comentaba de la reducción o flexibilidad laboral. Ahora vienen atacando a los funcionarios del Estado, ¿verdad? Entonces, si quieren atacar a los funcionarios del Estado, imagínese usted qué va a hacer usted si no tiene agua. ¿Qué haría usted si en este momento está en el hospital y tiene esa pandemia y no hay un funcionario del Seguro Social que lo atienda o la medicina que le llega quizás a su casa? ¿Qué haría usted si no le llega la luz, si no le llega el internet? El cable no, porque ya sabemos de que mucho el cable lo están dotando las cableras privadas. Teléfono tal vez no es tan necesario, porque ahora todos tenemos un teléfono móvil, hasta dos tenemos. Pero en fin, ¿qué haría usted con un bien esencial como el agua, como la luz? Que no lo tuviera ahí. Ahora bien, con la medicina. Tenemos que cumplir una serie de compromisos y del ingreso total tenemos que cumplir para la educación, para la salud, para la seguridad. Ok, pero ¿cuál norma tributaria en este momento se está gestando aprovechando la urgencia para poder decirle al país no estamos autorizando las transferencias electrónicas de bienes de capital, principalmente en materia financiera, para asegurarle a los costarricenses que el país no va a quebrar? ¿Cuál? Y luego eso, ¿cuál norma tributaria se está gestando para decir vamos a dotar a los funcionarios fiscales de facultad legal para fiscalizar a aquellas personas que ostenten una presunción de fraude fiscal, contrabando? ¿O cuál norma tributaria está gestándose en estos momentos
en la Asamblea Legislativa para decirle al pueblo de Costa Rica que el funcionario tributario va a poder fiscalizar sin restricción cualquier nombre de cualquier empresa o de cualquier persona, y si es necesario hacerla pública, la va a poder hacer pública, y solicitar al Ministerio Público también la intervención. ¿Para qué? Para que se pare el fraude y el contrabando. Es decir, ¿cuál norma de carácter tributario necesaria va a quitarle la ley mordaza que pesa sobre nosotros para poder llegarle a los contrabandistas, a los evasores, a los defraudadores, a quien ostenta evadir el Estado? No se está creando ninguna ley de esa naturaleza. Por eso es que les digo de que si tenemos problemas en las finanzas, no es culpa de nosotros, es culpa de los políticos que quizás usted eligió en algún momento. Porque ahora ya no se puede excluir a nadie, no se puede excluir a nadie, ni religiosos, ni de derecha, ni de izquierda, no. Todos generalmente de una u otra forma han contribuido para que este país esté en las condiciones en que está. ¿Y usted qué va a hacer al respecto? ¿Va a seguir metido en su casa o qué? Citrazán, como les decía, no por mi persona, sino también por mis predecesores. Citrazán fue la organización de trabajadores que formuló la persecución penal contra actores que realizaron actos antijurídicos y tipificados con pena privativa de libertad en el denominado cementazo. Es más, nosotros no sabíamos la dimensión que iba a tener ese caso. Fue en Citrazán, el Sindicato de Trabajadores Hacendarios y el Sector Aduanero Nacional, donde nació el cementazo. Y a partir de ahí se pudo demostrar que el director de aduanas, al que cesaron sin responsabilidad patronal, estaba involucrado con el Big Chief y otras personas ahí en la facilitación. Y sabemos de muchos actores políticos también que hoy atentan contra los funcionarios públicos y quieren satanizarnos. Nosotros no somos los causantes de esta pandemia económica que se quiere llamar, o esta pandemia financiera. Nosotros hemos señalado de que nos tienen que poner gente que sepa de la política fiscal, pero muchas veces nos ponen directores de que no saben ni auditar una bendita pulpería. Nos ponen a un ministro que no sabe qué es un DUA o qué es un DUCA. Nos ponen a funcionarios a fiscalizar que no se hablan entre sí, ni de aduanas ni de tributación. Entonces, resulta que llega un DUA en aduanas, el aforador verifica toda la mercancía en buena hora, rectifica, pero la cantidad de operaciones que se revisan llega al 2,5% del 100%. Es decir, si usted le da vuelta a esa tómbola, le está dando un 97,5% en promedio de éxito al fraude, al contrabando, a la elusión y a las malas prácticas fiscales de este país. ¿Qué es lo que sucede? Después de que pasó el filtro de aduanas y si pasó en verde, llega a la bodega. Entonces podemos subfacturar tanto en precio como en cantidades. Entonces pudiéramos haber declarado que venían 50, en realidad no venían 50, sino venían 200. Entonces movilizamos toda la estrategia logística para que nuestras cajas nada más bajen de inventario 50 y las otras 150 emiten la factura, pero no rebaja el inventario. Y esas otras 150 quedan siempre dentro de la venta del establecimiento, pero sabemos de que eso no lo tenemos que declarar.
Esas son una serie de políticas y estrategias que desarrollan muchas personas irresponsables que lo que quieren es generar riqueza a costa de defraudar al Estado. Y si les pudiéramos explicar, aquí estaríamos hablando mucho rato, pero debo señalarles de que Citizen ha sido proponente desde muchos años atrás de que la política fiscal de este país debe ser regida por gente que realmente conozca de materia fiscal y gente comprometida con el desarrollo y el bienestar económico de este país. Pero no podemos tolerar tampoco de que después de que hayan dicho que entraron los 1.500 millones de euros, después de que el combo fiscal le generó 400.000 millones de colones más por concepto de IVA al Estado, nos digan de que tenemos un déficit fiscal en el 2019, cerramos con casi el 7%. ¿Dónde está la plata? ¿Qué hicieron con esa plata? Luego de eso, si el Estado tiene las reservas que se señala el Banco Central, ¿por qué no sacar un poco? Al final usted y yo los vamos a pagar. Los pagamos en inflación, lo pagamos en más impuestos, lo pagamos en el costo de vida, lo pagamos ahora con las retenciones que nos están haciendo. En fin, ¿cuál va a ser la propuesta del gobierno? Solidaria con respecto a actores políticos. A doña Rocío le van a rebajar el salario. Vamos a ver si se lo rebajan. ¿Por qué no se lo rebajan el salario de los 9,5 millones que se va a ganar? Podríamos rebajarle a 2 millones, que podría ser un salario honroso. Ok, se las dejo picando ahí. Bueno, esperamos propuestas menos impactantes, por decirlo de esa forma, de manera social. ¿Por qué promovemos los sindicatos mejores propuestas de menos impacto a nivel social? Porque precisamente se está poniendo en juego la paz social. Están realmente tejiendo una serie de políticas o estrategias que en nada favorecen a la clase media o a la clase que más ha contribuido con los ingresos del Estado. Imagínense ustedes de que lo que me rebajan a mí el salario por impuesto a la renta en una quincena es más de lo que pudo haber pagado Claro, o lo que pudo haber pagado Movistar, o más de lo que pudo haber pagado La Nación, o el Grupo Improsa, porque eventualmente está demostrado que ellos declaraban cero. En cambio yo, como soy asalariado del gobierno, no puedo defraudar al Estado, ni lo pretendo hacer, y cumplir con esa obligación que la hago muy, de muy buena manera, porque sé que el que le roba los impuestos al Estado, eventualmente le está robando la medicina a una persona que está moribunda en el hospital, a un niño que está en un pupitre en una escuela, a un maestro, a un policía de seguridad, a un enfermero, o quizás el pago de un doctor que está allá en Batán, o el otro que está en Talamanca, o el otro que está en Opala, en los Chiles. En fin, por eso pago honrosamente mis impuestos y con orgullo lo hago. Pero saber de que se roban 2 puntos y resto de billones en fraude, en contrabando, ¿cómo lo hacen? Resulta que viene la mercancía, la facturan con un menor valor, la declaran con un valor menor y entonces la base imponible de los tributos se viene abajo. Y nos tienen restringidos a nivel de funcionarios del Estado, nos tienen restringidos legalmente porque nosotros no podemos, aun cuando tengamos indicios de fraude,
tenemos que darle todo el debido proceso a la causa. Y a nivel privado, quien defrauda o pretende defraudar al Estado cuando es encontrado, entonces simplemente lo que hace es litigar. Por eso el Código Tributario habla de litigante temerario. Es por eso que necesitamos leyes fiscales más drásticas, las que hemos solicitado responsablemente y técnicamente a la Asamblea Legislativa durante muchos años. Pero debo manifestar de que en la Asamblea Legislativa algunas personas son buenos diputados, pero la mayoría se pliegan a los intereses de los más poderosos de este país y por eso no nos han dado la legislación adecuada para poder al menos encarcelar a esa persona que está defraudando o que está provocándole o cercenando las finanzas del Estado. Seguimos con la tercera cápsula. Exoneraciones del 5.7% del PIB. Ya habíamos hablado del 8% del PIB en fraude, contrabando y un montón de cosas. Okay. Pero ahora hablemos del 5.7% del PIB en exoneraciones. Yo tuve que someterme a un procedimiento de estética dental. Ese tratamiento tuve que sufragarlo a través de un crédito que tuve que incurrir. Pero sin importar, es salud, pero lamentablemente este tipo de trabajo no los hace el seguro, y siendo yo asegurado. Pues resulta que la única manera para poder tener acceso a una reconstrucción de esa naturaleza es habiendo tenido un accidente, y realmente no quiero tener un accidente para ir a una cirugía maxilofacial en el IMSS, en el Hospital de Trauma. No quiero pasar eso. Entonces lo que hice fue pues, buscar unos inquitos a través de una entidad financiera y con eso pues ayudarme. Pues resulta que los insumos médicos en el artículo 4 de la ley 7293 están exentos. Entonces, ¿se acuerdan del turismo médico? Cuando venían muchos gringos, para no decirlo en forma despectiva, muchos norteamericanos, o viene mucha gente generada precisamente aquí a Costa Rica a que le otorgue, digamos, una cirugía plástica, una cirugía estética, cualquier cirugía. Y resulta que un PIN de eso tal vez cuesta, o lo reportan en $1. Y a la hora de hacer el tratamiento en forma integral, pues ese tratamiento le cuesta hasta $7,000, $8,000. A veces hasta más. ¿Ok? Entonces, si usted ve esos grandes consorcios médicos, esos grandes consorcios hoteleros, esos grandes consorcios agropecuarios, porque hay consorcios agropecuarios también, donde durante muchos años han tenido y han gozado de exoneraciones y ahora resulta que en 15 días esta pandemia se los quiere quebrar según ellos. ¿Cómo es posible que han trabajado durante tantos años con la exoneración fiscal y nunca han dicho nada? Y ahora que tienen que contribuir en el beneficio del Estado que está enfermo por una pandemia, resulta que dicen que no tienen recursos. ¿Usted puede creer eso?